¿Cómo está mi gente bonita? 9 de la mañana con 6 minutos. Ya estoy por acá. Espero que me hayan extrañado un poquito. Mi nombre es Sofía Montoya. Para quienes me olvidaron en una semana. Estamos aquí gracias a la Evelyn, a la Gaby, que siempre pues están ahí para coger la posta y hacer el acolite necesario y correspondiente. 9 con 6 minutos. Bueno, gracias a todos quienes están conectados. Hoy vamos a hablar acerca de las élites económicas y el poder. ¿Cómo es que funciona eso y por qué se puede lograr la acumulación de poder? Pues les vamos a contar en base a un estudio que nos pareció súper interesante. Pero antes quiero comentarles que se ha registrado un siniestro de tránsito en la avenida Intervalle, sector de Tumbaco. Un vehículo impactó contra un muro. Los paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Quito ya brindaron la atención a una persona que resultó afectada. Esto es cosa de todos los días, siniestros de tránsito que tenemos que prevenir. No me alargo en eso porque ya está acá el Fernando Jaramillo, pero les cuento y les recuerdo que hoy es el Día Mundial de los Animales, este 4 de octubre, pues según el censo del 2022, más de 4 millones de hogares en el país tienen entre sus miembros a peluditos. No se olviden que además de celebrar los derechos de los animales y su bienestar, es importante señalar que existen mecanismos para sancionar el maltrato animal y hay algunas sentencias ejemplificadoras. En Ecuador las personas pueden llamar al ECU 911 o a la Secretaría del Ambiente Urbanimal también en la capital. Recuerden que ser bueno, ser consciente con los animalitos también demuestra la calidad de seres humanos que somos. Se ha demostrado en nuestro país, también hay datos importantes, que alimentar a mascotitas mueve 168 millones de dólares en ventas del Ecuador, más del doble desde la pandemia. Son miembros importantes de nuestros hogares. Y ya que es el Día de los Animales, pues no solamente es el Día de los Animales de compañía, sino de todos los animalitos, y también hay que recordar que en nuestro país hay casi 900 especies de fauna en peligro de extinción. Gracias a todos quienes nos escriben el día de hoy. Olger Vera, nuestro Olgerito Vera, mucho cariño para usted, me dice: yo no me olvido de usted y se lo agradezco muchísimo, gracias por tanto cariño. Igual Jackie Navas, qué lindo verle a la Sofi de vuelta, muchas gracias. También me escribía Jaime Guerra, qué bueno poder saludarnos el día de hoy para seguir hablando acerca de distintos temas. Y nos ha llamado la atención poderosamente, pues nuevamente encontrarnos con estas imágenes y con estas noticias, ¿no? Las autoridades de México confirman la muerte de una migrante de Ecuador identificada como Gabriela Natalie O, de 36 años. Ella y otros 11 migrantes estaban en un vehículo del Instituto Nacional de Migración y eran trasladados para ser procesados. Qué doloroso es saber que nuestros migrantes, nuestros compatriotas están viviendo estas situaciones tan complejas en distintos lugares del mundo tratando de migrar. Y el canciller el día de hoy ha anotado un dato que vale la pena escuchar para que ustedes vean la dimensión de esto, y es que hace unos días la Cancillería daba mensajes en los que prácticamente le decía a la gente cómo migrar un poco más seguro, y es que están reconociendo que no han podido hacer nada para que la gente no quiera irse del país, que es lo que deberían hacer, mejorar el bienestar, la calidad de vida de las personas. Escuchemos qué había dicho el canciller. 100.000 migrantes han llegado al Ecuador. Yo solo quiero a Nueva York, solo quiero dar la precisión porque pudiera dar la impresión que son ecuatorianos, ¿no? El 16% son ecuatorianos, esta es una cifra dada por él. Efectivamente, quiero decir dos cosas. La migración riesgosa, Janet, involucra lamentablemente muerte, violaciones, extorsiones, robo de niños y demás. La migración riesgosa no es como la gente lo piensa. Y más aún, cuando llegan a esos países de destino, el país no tiene la capacidad de recibir a esas personas. Y tienen leyes y además capacidades de ejercer las leyes a veces más fuertes que nosotros. Bueno, se está asumiendo que un 16% de los migrantes que están llegando a Nueva York en esta ola tremenda de migraciones desde distintos destinos son ecuatorianos, son ecuatorianas, ¿no? Y lo que deberían hacer es garantizar que la gente no se quiera ir, porque la gente que toma esta decisión no es que no sabe cuáles son los riesgos, sabe que se puede morir en el camino, pero se va porque siente que no tiene ninguna otra opción. Y esto es algo que tiene que cambiar, es algo de lo que deben ocuparse los gobiernos. Por otra parte, habíamos visto también la actualización del mapa de femicidios
femicidios en Ecuador. Desde el 1 de enero hasta el 25 de septiembre de 2023, 238 vidas de mujeres han sido violentamente arrebatadas por la violencia machista en Ecuador. El nuevo mapa de los femicidios en sistemas criminales también habla de que al menos 130 mujeres han sido asesinadas, superan ya los femicidios íntimos, que son de un número de 94, y los transfemicidios, que son un número de 14. Son vidas de mujeres trans, son vidas de madres, de hermanas, de amigas, y no puede seguir ocurriendo ni una más. Es este mensaje que se vuelve muy difícil de trasladarlo en un país tan violento en este momento. Pero hoy quería hablarles también de cómo se forman y se forjan estas desigualdades que nos parten como país, ¿no? Y también les quiero compartir algunos extractos de una publicación que me pareció muy interesante e importante de repasar. ¿Cuáles son los poderes oligárquicos en nuestro país y por qué mantienen su poderío? Bueno, esa respuesta se la vamos a dejar a ustedes, ¿no? Esa reflexión. Pero vamos a repasar el artículo de Carlos Pastor Pazmiño, investigador, académico y militante de las reivindicaciones por la soberanía alimentaria, la agroecología, la economía social, popular y solidaria, politólogo de la UCE, actualmente rector del Instituto Superior Tecnológico de la Economía Social, Popular y Solidaria. ¿Por qué? Porque él titula este artículo como Las formas simbólicas y las fuentes de poder, y plantea analizar el modo de acumulación de riqueza de las élites permitido en nuestro modelo económico. Porque seamos sinceros, queridos amigos y amigas, para que la acumulación de dinero esté en pocas manos, pues sea permitida, será necesario que un Estado lo permita, ¿no? Un gobierno que se tape los ojos ante las formas de ganar dinero y que cierre también los ojos ante el dolor de los sectores que han sido empobrecidos para que las élites puedan dominarlos, que se tape los ojos ante la realidad de los migrantes que veíamos tienen que pasar momentos muy duros en su tránsito hacia el país de destino, o que simplemente no llegan, dejando un dolor inmenso a sus familias. Y es que hoy volvemos a ver a otro Noboa buscando sentarse en el sillón presidencial, una candidatura que, como puede ocurrir con cualquier millonario, es posible porque él así lo decide, tras levantarse un día y creerse ungido. No importa que no te hayas construido en ningún proceso social o no te haya interesado jamás el bienestar de las personas más empobrecidas, al final tienes todo el dinero para pagar una campaña, porque seamos sinceros, queridos amigos, las campañas políticas en nuestro país son costosas, aún más si no tienes una militancia activa que se apropie del proceso. Pero bueno, volvemos al artículo de Carlos Pastor, porque precisamente habla de la fortuna de la familia Noboa, y para eso hay que plantearse conocer a un joven llamado Luis Noboa Naranjo en una época donde las élites económicas y políticas se estaban reacomodando. Ojo con eso, economía y política, con el riesgo de que son las élites económicas las que dirigen la política. Entonces, los cacaoteros, los banqueros, exportadores, azucareros, arroceros, comerciantes e industriales se reagrupaban debido a la caída de la exportación del cacao en los mercados internacionales, ¿no? La caída de los precios de la pepa de oro y el efecto de las plagas afectaron a las plantaciones, y esto provocó un remesón en el proceso de acumulación ya establecido. Venían ganando mucha plata y pues se ven como frente a un escenario en el que podrían dejar de ganar tanto, no iban a dejar de ganar. Los terratenientes tenían en ese momento el monopolio de la tierra, acumulaban cuantiosos ingresos, su renta variaba entre el 41 y el 64% del valor de la producción total. Y no es que las ganancias de tan rentable negocio cacautero ingresaban al país, sino que las familias de los grandes cacaoteros vivían en París, con ingresos que se les giraba regularmente y por lo tanto no constituían una entrada para el desarrollo del país, ¿no? Para que vean, ¿no?, cómo es la fuga de capitales producidos con el esfuerzo, con los recursos y la mano de obra ecuatoriana, siempre han salido del país sin ningún control, y hoy lo siguen haciendo. Hay una fuga de capitales, y además también por el gobierno, que incluso ha disminuido el impuesto a la salida de divisas. Por eso planteo nuevamente lo peligroso de que quienes tienen la riqueza acumulada tengan también la decisión política, porque nunca van a querer perder un solo centavo, y cuando la caguen, pues sus fortunas
puedan estar en riesgo, van a permitirse tomar decisiones como la que se tomó en el gobierno de Durán Ballén cuando el Estado asumió la deuda externa privada en dólares y les permitió pagarle a los ecuatorianos en devaluados sucres. Nada ilegal, aunque sí inmoral, porque aunque nos dijeron que era un rescate a los grupos económicos que sostenían la economía, al Quito Tenis y Golf Club, el Condado, en esa época un club privado donde ni en sueños vamos a entrar, le dieron cerca de 6.5 millones de dólares, sacándole literalmente el pan de la boca a los ecuatorianos para sostener el estatus y el poder. Pero la lista de los sucretizados se las debo para otro día, aunque les anticipo que muchos se pasean en los medios como analistas económicos seguros de tener la receta ideal para el país. Bueno, me recuerdan dónde nos quedamos, ¿no? Les resumo, los terratenientes ecuatorianos tenían el monopolio de la tierra y se llevaban la plata a París, pero el cacao bajó su producción y aunque ya tenían mucha plata, no se podían quedar de brazos cruzados, estaban reacomodando las élites económicas y políticas, un escenario complejo sin duda. Ahí hace su aparición Luis Adolfo Noboa Naranjo, nacido en Ambato en 1916, aunque su fortuna la amasó en Guayaquil, a donde se fue a vivir a los 8 años de edad, porque su madre, Zoila Naranjo y Villota, pensó que en la costa encontraría mejores posibilidades, ya que la perla del Pacífico durante los años 20 albergaba a banqueros, exportadores de cacao, comerciantes, industriales, cuya riqueza acumulada sobrepasaba los 42 millones de sucres, unos 20 millones de dólares, mucho dinero para 1900. Ahí sonaban los apellidos Aspiazu, Illingworth, Icaza, Seminario, Müller, Marcos, Orrantia, Morla, Puig, Mir, Estrada, básicamente banqueros, que así el banquero pues usa el capital para prestar, pero ese capital precisamente fue generado por el trabajo de la gente sobre los recursos disponibles de un país. La familia paterna de Noboa Naranjo era de Guayaquil, su abuelo Carlos Luis Noboa Benítez, su tío Carlos Manuel Noboa Ledesma y su abuela Rosa Salinas. Entonces, a temprana edad se vinculó directa o indirectamente a las élites políticas y económicas de la época y cada domingo asistía a trabajar al Coliseo de Rodolfo Vaquerizo Moreno, hermano del expresidente Alfredo Vaquerizo Moreno y del banquero Enrique Vaquerizo Moreno. Siempre iba acompañado de su amigo Ricardo Chacón. Según describe Isabel Noboa Pontón en su libro, Adolfito subía al ring, daba vueltas mostrando los carteles con los números de los rounds y se ganaba 2 sucres. ¿Qué pasa? Pues que los vínculos se van tejiendo. ¿Será verdad eso de que más importantes son los contactos que los estudios, que el conocimiento? Bueno, la historia lo ha demostrado también. Entre 1916 y 1920, los amigos, los cercanos, Alfredo Vaquerizo Moreno fue presidente, canciller, embajador en varios países, presidente del Congreso, junto con su hermano pertenecían a la oligarquía de Guayaquil, muy relacionados siempre, ¿no? Noboa también trabajó junto a Joaquín Orrantia González para Luis Bernaza Lazarte, ¿no? Orrantia era familiar del empresario conservador Aníbal González, quien encabezó la creación del Banco del Ecuador en 1867, un banco que tenía el apoyo del gobierno, que se comprometió a no emitir papel moneda durante 20 años y aceptar billetes de su banco como moneda corriente. Entre estos privilegios y otros privilegios, porque el Banco del Ecuador dispuso que en las oficinas públicas únicamente se admitan billetes del Banco de Orrantia, más o menos como lo que pasa hoy en día con toda la plata que recibe el Estado por servicios que pasa o se queda un buen rato en los bancos nacionales y cobra comisiones, entre otras cosas, ¿no? Pues este banco terminó imponiendo la política monetaria de ese entonces, ¿no? Entre los accionistas estaba el propio García Moreno, Luzurraga, Nicolás Morla, Francisco Santiesteban, José María Cabaño, Clemente Ballén, Miguel Suárez Seminario, entre otros. Otra persona cercana a Noboa Naranjo fue Modesto Rivadeneira Sáenz, a quien le debía su éxito, según las propias palabras que fueron narradas también por Isabel Noboa, ¿no? Luego se vincula a Juan Javier Marcos Aguirre, hijo del propietario del Banco Sociedad General de Crédito, entre otros negocios como el ingenio azucarero San Carlos. Porque recuerden que los banqueros eran industriales, exportadores, aseguradores, esta diversidad que según Carlos Pastor Pazmiño hizo que el poder de los bancos sea exponencial. En esa época y quizá hoy también, ¿no? Los bancos emitían billetes a nombre del gobierno y manejaban las cuentas del Estado, actuaban como agentes de retención de los impuestos más
más importantes, que eran los de la aduana, disponían cédulas, bonos, giros y fueron los principales acreedores del fisco. Le prestaban billetes al gobierno y recaudaban oro. Tenían utilidades realmente muy altas. Vivíamos en la bancocracia y ahí Luis Noboa Naranjo ingresa de la mano de Juan Javier Marcos Aguirre como funcionario del Banco Sociedad General de Crédito y aprendió rápido la tarea, según Isabel Noboa, ¿no? Creó otros vínculos también con Enrique Ponce Luque, hijo del diputado Alejandro Ponce Elizalde, quien se casó con su hermana Amanda Noboa Naranjo, así que terminó administrando varias de las empresas de su cuñado. La relación entre élites económicas y élites políticas no es un tema de análisis nuevo, de hecho son estas mismas relaciones las que justamente logran consolidar, expandir y diversificar los procesos de acumulación. En el caso de los Noboa, se da por la vía de exportación de banano hasta lograr una diversificación tan amplia que les ha permitido mantener su legado y su posición económica, permitiendo ahora a su descendencia disputar la presidencia del Ecuador. Luis Noboa Naranjo surgió como consecuencia de las interacciones entre el ámbito capitalista global, donde la interconexión entre la producción de banano y el mercado internacional lo llevó a establecer la entidad agroindustrial y exportadora más influyente del Ecuador. Entonces, estas familias que se precian de apolíticas, que plantean independencia y libertad de mercado, en realidad siempre han influido en las políticas públicas del país y son responsables de la enorme desigualdad que con el paso de los años se ha construido en nuestro Ecuador. En 1994 fallece Luis Noboa Naranjo, padre de Álvaro e Isabel Noboa y abuelo de Daniel Noboa, hoy candidato presidencial. Ellos, continuando con su legado, no han separado los caminos del manejo empresarial con el accionar político. Aquí cito textual los ejemplos que expone Carlos Pastor Pazmiño. Alvarito, como lo llaman sus seguidores, es, según la revista Forbes, el hombre más adinerado del Ecuador, una élite económica que buscó ser élite política por 6 veces, más de 2 décadas ha sido una figura activa en diversos ámbitos, desde los ocurridos memes hasta sus contradicciones con los políticos de turno. Isabel, en cambio, es una figura que ha construido una imagen más diplomática, muy cercana a varios sectores, conferencista, destacada y autora de libros también como El perfil de un triunfador, donde muestra sus vínculos con intelectuales como Rodolfo Pérez Pimentel, Ángel Felicísimo Rojas, Paul Velasco Ruiz, Javier Benedetti Roldós, quienes aportaron y comentaron y sugirieron a la hora de escribir este libro sobre la vida de su padre. En 1995, Isabel Noboa Pontón recibió su herencia. En 1996, su entonces esposo Isidro Romero Carbo fue elegido como diputado de la provincia del Guayas por el Partido Social Cristiano. En el 97 conformó el consorcio Novis. Inicia este espacio empresarial con la compañía azucarera Valdés y el centro comercial Mall del Sol. Pocos años después logró una gran diversificación con presencia en electricidad, agroindustria, negocios inmobiliarios, comercio, turismo y más. El consorcio es un espacio familiar que incorpora en la junta directiva a 3 de sus hijos, Melisa Romero, Isidro Romero e Isabel María Romero, esta última esposa del exministro de producción Pablo Campana en el periodo de Lenín Moreno. Isabel María Romero también es madre del futbolista de la selección nacional Leonardo Campana, que inició su carrera deportiva en el 2016. En 2017, a partir del Tratado Bilateral de Inversión entre España y Ecuador, este consorcio logró sumarse a las alianzas público-privadas en la concesión del puerto Pozorja por 50 años para construir y operar el primer puerto de aguas profundas del Ecuador. Lo hace en conjunto con la sociedad Albacora S.A., que es parte del grupo Salica, y DP World por una inversión privada de $1.200 millones. En junio de 2020, en plena pandemia, el consorcio Novis anunció que pasará a ser un consorcio a un holding gestor de inversiones, lo que les posibilitó atraer, invertir, administrar y gestionar recursos nacionales y o extranjeros. Este mismo mes, exactamente el 11 de junio, el entonces presidente Lenín Moreno emitió el decreto 1071 designando a Roberto Dun Suárez, ex director ejecutivo del consorcio Novis, como delegado permanente del presidente ante el directorio de la Corporación Financiera Nacional. Vean ustedes, siempre relacionados al sector y a la política pública. La relación con Isabel, con las élites políticas, no mira ideologías sino hechos. También ha estado cercano a algunos gobiernos y ha sido elogiada hasta por gobiernos de izquierda, ¿no? Daniel Noboa, nieto de Luis Noboa Naranjo, hijo de Álvaro Noboa y sobrino de Isabel, ex asambleísta, actual candidato presidencial, es parte de su descendencia, ¿no?
¿no? ¿Cuáles son las conclusiones? Y esto antes de irme a la pausa, porque ya me están pidiendo y entiendo totalmente, pero echando un vistazo a este asunto, podemos ratificar que las élites económicas, políticas, intelectuales, eclesiásticas y militares tienen una gran responsabilidad en los altos niveles de desigualdad que se viven en nuestro país. Pero lo curioso es que socialmente no terminamos de abrir los ojos y preguntarnos por qué se meten en todo lo que tiene que ver con la vida pública y si les interesa realmente proteger los intereses de todos o los intereses propios. Pensadores como Stiglitz, Piketty y también desde Oxfam se han señalado que la acumulación de la riqueza en pocas manos o la exclusión de las grandes mayorías de la riqueza tiene que ver con las políticas públicas que permiten este enriquecimiento. En los últimos 10 años ha habido un montón de estudios que escarban este asunto en América Latina, y todos estos estudios pueden tener teorías diferentes y enfoques académicos complicados, pero al final llegan a la misma conclusión. Unas pocas personas están acumulando un montón de poder y riqueza a expensas de todos los demás. La idea de que los ricos se vuelven más ricos gracias a sus conexiones con políticos y otros poderosos no es nueva. Ya hace tiempo, Mills decía que la gente no se habría hecho mega rica si no hubiera tenido estas condiciones económicas, materiales y políticas adecuadas. También sostenía que los que se hacen ricos suelen ser políticos, economistas y personas influyentes que pueden usar su posición para beneficio propio. La élite económica no se hace por casualidad, sino que se apaña bien con otros poderosos, como los políticos. Y pues para verlo más claro está este cuadrito donde muestra cómo las grandes fortunas primero acceden a inversión pública, explotan los recursos nacionales, desencadenan entre sí guerras económicas, convierten el capital privado en capital privado la riqueza pública, consiguen descuentos o exoneraciones en el pago de impuestos, compran periódicos, directores, matan a los negocios independientes que les hacen competencia, emplean abogados talentosos para sostener sus ganancias y garantizar sus privilegios, forman coaliciones. Todo esto es un círculo que se repite para seguir acumulando más y más riquezas. Pastor Pazmiño dice, concluye, no podemos generalizar a las élites económicas debido a que sus intereses y estrategias de legitimación, acumulación difieren, pero sí podemos mirar cómo la acumulación de la riqueza no solo tiende a perpetuarse de generación en generación, sino también tiende a monopolizar las oportunidades de aquellos que no nacen en su seno. Cabe recalcar que algunas élites económicas acumulan capital mediante la renta financiera, otras lo hacen a través de la agroexportación, otras de la importación y comercialización de bienes de consumo, otras de la especulación en el mercado bursátil, otras de la productividad de sus empresas, etcétera. Existen así mismos sectores que son altamente diversificados y tienen actividades económicas en todas las ramas productivas dentro y fuera de un país, generalmente articuladas en sociedades anónimas. Hacemos una pausa, queridos amigos. Nuevamente, la conclusión se las dejo a ustedes sobre este tema y esa pregunta planteada al comienzo de la revisión de este artículo, ¿no? ¿Cuáles son los poderes oligárquicos en nuestro país y por qué mantienen su poderío? ¿Con qué vínculos, con qué intereses están planteando involucrarse y ser parte de la vida política también del Ecuador? 9:39, volvemos luego de esta pausa. 9:43. La EVE hoy se fue a la comunidad, por supuesto, a saber qué está ocurriendo, cuáles son los diálogos y las propuestas que se tejen para mejorar la calidad de vida de todos y todas, ¿no? Entre ellas, por supuesto, las trabajadoras sexuales. Evelyn, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos en dónde te encuentras en esta mañana y quiénes son las protagonistas de la comunidad hoy. Qué gusto saludarles en esta mañana. Nosotros nos encontramos en esta linda plaza del centro de Quito, en donde no solo existe arte, cultura, teatro, arte callejero y muchísimo más. Lamentablemente tenemos que decirles que este y sus alrededores es el escenario de más de 200 trabajadoras sexuales, según un registro que mantiene el municipio de Quito hasta abril. Los asesinatos a estas mujeres es lo que mantienen las alertas y lo que hacen que las trabajadoras sexuales exijan justicia y seguridad. Esta mañana queremos mostrarles precisamente cuál es el escenario en donde ellas se ubican y es tarea de la nueva administración municipal, pues implementar mesas de diálogo con las trabajadoras. Para conversar más sobre este tema, nosotros nos encontramos con la subsecretaria de Inclusión Social, con quien vamos a abordar más a propósito de las mesas de trabajo que está implementando el municipio de Quito con las trabajadoras sexuales. Muy buenos días, María Belén. ¿Cómo está? Bienvenida a las Guarmis. Cuéntenos un poquito cómo van las mesas de trabajo con las trabajadoras sexuales.
Bueno, buenos días con todos. Feliz de poder dirigirme a las Guarmis a través de Radio Pichincha. Para nosotros ha sido un esfuerzo poder retomar estos espacios de diálogo porque obviamente la acción de protección nace de un levantamiento del diálogo entre el municipio de Quito y las trabajadoras sexuales, justamente por la vulneración de los derechos a los que han sido objeto en administraciones anteriores. Estamos haciendo varios acercamientos con las trabajadoras sexuales, reconociendo su derecho al trabajo, pero también de una manera organizada. Y por eso es que estamos abriendo estos espacios con diferentes dirigentes que sobre todo trabajan en la zona de la Plaza del Teatro, pero también hay trabajo sexual en la Plaza Grande y en la zona de la Plaza de Santo Domingo, escuchando sus expectativas respecto al cumplimiento de la sentencia, también tratando de construir de forma participativa la solución. Sabemos que es un proceso largo que debe construirse con absoluta seriedad y tomando en consideración también las voces de quienes van a recibir ese plan de regularización, que obviamente son las trabajadoras sexuales. ¿Cuáles son las principales exigencias que las trabajadoras sexuales exigen al municipio? Bueno, más allá de las exigencias, hay que reconocer que la sentencia habla de 3 ejes. Habla del eje de salud, seguridad e higiene. Sin embargo, para el municipio, el diálogo con las trabajadoras sexuales tiene que ser mucho más amplio, así que hemos modificado el eje de higiene por uno de bienestar, que incorpore soluciones que también pasan por requerimientos que tienen las trabajadoras sexuales. Hay que entender que el trabajo sexual en el centro histórico tiene una mirada diferente del trabajo sexual que tal vez está en nuestra psiquis o en nuestra costumbre. Aquí hay mujeres con discapacidad, mujeres adultas mayores que están ejerciendo el trabajo sexual, también madres que tienen hijos y por eso también hemos considerado importante articular los esfuerzos del municipio para también darles soluciones, por ejemplo, relacionadas al bachillerato acelerado para que puedan culminar sus estudios y también vincularlas con servicios sociales del Patronato San José, como son la atención a los adultos mayores y a las personas con discapacidad. Estamos trabajando también en los ejes de seguridad, porque obviamente las mujeres trabajadoras ejercen su trabajo en las plazas, en espacios donde a veces no son seguros y también le exigen al municipio poder contar con seguridad en los espacios en donde se ejerce el trabajo sexual y obviamente atenderlas en los temas relacionados con salud, pero no únicamente la salud sexual y reproductiva, que es únicamente las soluciones a las que siempre se les ha ahorrillado a las trabajadoras sexuales, sino viendo la salud de las trabajadoras sexuales en su integralidad. Secretaria, hasta mediados de este año, la anterior administración tenía un registro de aproximadamente más de 250, más de 270 aproximadamente trabajadoras sexuales. Actualmente, ¿cuál es el número con el que se cuenta? Bueno, este estudio hablaba de 289 ubicadas en el centro histórico de Quito, pero nosotros estamos en el proceso de actualizar este diagnóstico. En este momento nosotros, a través de formularios de encuestas y entrevistas a profundidad, con el diálogo con las dirigentes de las asociaciones de trabajo sexual, estamos levantando el diagnóstico porque obviamente la situación del país se precarizó muchísimo en el último momento y vemos con preocupación que también hay un aumento del trabajo sexual en el centro histórico. Entonces estamos levantando información también por los procesos de migración interna que hemos sufrido, por la inseguridad que se sufre en otras provincias. Muchas mujeres han terminado viniendo a la capital y también vemos que pudieron haberse incorporado al trabajo sexual en el centro histórico. Este estudio va a terminar en las próximas 2 semanas y ahí vamos a tener con mayor claridad un número actualizado de cuántas trabajadoras están actualmente en el centro histórico. Conocemos que uno de los principales inconvenientes a los que ellas también tienen un poco de restricción es la reubicación. ¿Cómo va este punto específicamente? Bueno, nosotros no hemos hablado de una reubicación hasta el momento. Queremos hacer, como les digo, un proceso participativo con ellas. El proceso va a ser de construcción de un plan de regularización donde vamos a abordar varias aristas y van a haber varias opciones que se van a ir construyendo junto con ellas. Entonces, no hemos hablado de un proceso de reubicación hasta el momento. Estamos levantando la información, estamos levantando las opciones también e inclusive contrastando cómo se ha solucionado el problema en otros países que tienen una situación similar, cómo se ha regularizado el trabajo sexual en otras ciudades, sobre todo ciudades que estén vinculadas con el patrimonio, porque una de las observaciones que se tiene sobre todo desde el ámbito productivo, es que el centro histórico es patrimonial y por eso se deben dar soluciones que también atiendan la realidad del resto de los vecinos que también ocupan el centro histórico. Sin embargo, existiría también, yo quiero preguntar esto, ¿alguna opción para que ellas puedan tal vez salir de este trabajo? Porque muchas de ellas no encuentran otro trabajo, ¿no? Y no les queda otra opción. Bueno, nosotros, como les dije, estamos articulando una solución que sea integral. Entonces, si es que hay la voluntad de ejercer otra actividad, también le estamos articulando acciones con la Secretaría de Productividad para poder ampliar esas opciones. Sin embargo, es importante que reconozcamos que también hay un trabajo sexual voluntario, que ellas están en la potestad de ejercer el trabajo sexual y por eso queremos darles las herramientas para que, si es su voluntad seguir en el trabajo sexual, lo puedan hacer de una manera digna. Muchísimas gracias, secretaria.
Ahí conversamos con María Belén Mosquera, subsecretaria de Inclusión y Social del municipio de Quito, quien nos acabó de informar los planes y detalles sobre las mesas de trabajo que se están llevando a cabo con las trabajadoras sexuales, que si bien menciona la secretaria, es una cuestión de voluntad, yo creería que es una cuestión de oportunidades, ya que el trabajo sexual pues es bastante precarizado. Amigos, Sofi, esto es lo que les tenemos hasta el momento desde la Plaza del Teatro. Eve, ¿me escuchas? Cuéntame un poquito cómo ves el centro histórico en este momento. ¿Cómo es el ambiente en este momento? ¿Se ve la presencia de trabajadoras sexuales a esta hora? Sí, efectivamente, a esta hora, desde la calle del Trole, como ustedes pueden observar, ya se encuentra la presencia en las esquinas de algunas trabajadoras sexuales, también en la esquina de la Plaza del Teatro, en una casa celeste, principalmente junto a un hospital, ahí es donde ellas se ubican precisamente. Ya se encuentran bastantes, y como dijo la secretaria, y se puede observar, bueno, no es un secreto para quienes transitamos frecuentemente por el centro histórico, son bastantes trabajadoras sexuales de la tercera edad. Muchas de ellas también tienen discapacidad. Es lamentable ver estos escenarios y pues esperamos contar con las soluciones rápidas que afirma la secretaria, porque insistimos, yo no creo que esto sea un tema de voluntad, sino de falta de oportunidades. Y bueno, contarte también que desde el centro histórico continúa el trabajo informal, continúan también lamentablemente los mendigos pidiendo caridad a las personas, y pues no se ve, por ejemplo, ahorita ninguna autoridad, ningún policía controlando. También se ven, bueno, los clásicos adultos mayores que están sentados en la plaza tomando sol con sus juegos tradicionales. Eso es algo también clásico de acá del centro histórico de Quito. Un lindo sol, pero recordarles que tomen precauciones porque en la tarde también ya nos puede llover en Quito, mi Sofi. Bueno, mi Eve, muchísimas gracias, es importante. Bueno, hay trabajadoras sexuales que han decidido optar por este trabajo, bien lo decía la Secretaría de Inclusión, y es importante también dejar de ver con tantos estigmas este trabajo sexual, ¿no? Que es el que ejercen estas mujeres que, al igual que cualquier otra fuente de trabajo, es una fuente de trabajo que pues debe ser elegida, ¿no? Pero deben tener las garantías para poder realizarlo de forma segura, porque bien tú mencionabas, también hay muchos riesgos en este tipo de actividades, ¿no? Hace no mucho, pues habían asesinado en un hotel a una trabajadora sexual y nadie hizo nada, absolutamente nada, ¿no? Ahí pues siempre hay esta doble moral, ¿no? En estos aspectos. Nosotros tenemos que ser pues también capaces de mirar la realidad de nuestro país, ¿no? Y las diferentes formas de trabajo que por supuesto las respetamos. Aquí hemos tenido a las trabajadoras sexuales organizadas, porque también están organizadas muchas de ellas, y nos cuentan lo doloroso que ha sido para muchas tener que afrontar muchos maltratos históricamente, ¿no? Es realmente un trabajo difícil, muy complejo, y pues qué bueno que se estén dando estos diálogos, porque también ha sido unos reclamos muy frecuentes con el tema de las trabajadoras sexuales. 9:52, Eve, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de las Guarmis. Vamos a escuchar ahora a Billy Navarrete hablando acerca de la situación de estos testimonios que delatan la cruda realidad de las infancias captadas por el crimen organizado en nuestro país. Vamos a conversar en este espacio de las Guarmis con Billy Navarrete. Él es director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en nuestro país. Nos da mucho gusto poder saludarte, Billy, y sobre todo pues poder abordar una problemática tan grave como la que ya se ha retratado también desde organismos de derechos humanos que están haciendo lo que pueden, trabajando lo mejor que pueden en los sectores donde pues el crimen organizado ha ganado muchísimo terreno. Hay que preguntarnos por qué, pero hay que primero partir de lo que está ocurriendo. Bienvenido, Billy, muchas gracias. No, gracias por la invitación. Efectivamente, la situación de la criminalidad, especialmente en comunidades pobres, en Guayaquil, porque bueno, el CDH, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos que dirijo, tiene ya 40 años de trabajar especialmente en esta ciudad, pero también en otros cantones de la provincia del Guayas. Pero entiendo que también esta situación de la criminalidad azota a otras provincias, entre esas Esmeraldas, ¿no? Con mucha, digamos, expansión y gravedad en relación a los efectos de la criminalidad, y especialmente pensando en la situación de los niños, niñas y adolescentes en este contexto.
Hemos visto el testimonio precisamente de un defensor de derechos humanos que ha podido dentro del territorio recoger entrevistas de personas que narran una situación realmente alarmante, que espeluzna, que horroriza, ¿no? De pensar que nuestros niños y niñas están siendo captados, que se están adueñando de sus vidas, de niños para formarlos en el ámbito del sicariato, de niñas para la explotación sexual, que se vuelven prácticamente de su propiedad. Estos testimonios, ¿cómo se han podido recoger? Bueno, ha sido una información que la hemos venido, digamos, recogiendo desde hace ya algún tiempo. Debemos de más o menos considerar que el actual fenómeno de criminalidad tal vez se inicia hacia el 2018, 2019 y está directamente vinculado con la situación carcelaria. Hay una relación directa que hemos podido documentar en relación a, digamos, la manera de controlar el sistema carcelario que luego se ha extendido a las comunidades que hay, sobre todo acá en Guayaquil. Y en este lapso hemos venido recibiendo estos testimonios, recibiendo esta información de parte de personas que trabajan en materia de derechos humanos, defensores y defensoras comunitarias de derechos humanos acá, con las cuales nosotros tenemos una relación antigua y sostenida desde hace mucho. Y entonces esto que hemos podido documentar y que hemos hecho público hace pocas semanas es uno de esas voces que ha, digamos, permitido bajo el anonimato describir de forma detallada y, digamos, bastante estremecedora toda la circunstancia de reclutamiento, todo el proceso de reclutamiento que sufren los niñas y adolescentes en comunidades de Guayaquil. Una, digamos, situación que en primer lugar describe un abandono, un desamparo por parte, digamos, de la familia que en situación de precariedad, digamos, deja a los jóvenes, a los niños, niñas y adolescentes, digamos, sin cuidado. Pero eso tiene que ver con toda una condición de precariedad que realmente es la que forza digamos, involucrarse en esta situación. Las familias de las comunidades, digamos, precarias están en una situación de sobrevivencia. Eso no nos debe de quedar duda de que hay una situación de sobrevivencia en el Ecuador, en comunidades pobres del Ecuador, y donde estas familias, digamos, tienen que, digamos, echarle frente a esta. Sin embargo, hay este fenómeno de reclutamiento de parte de este control de las bandas criminales de esas comunidades que se profundiza tanto, que ha logrado, digamos, llegar hasta la convivencia comunitaria directamente, completamente, en realidad, y eso es lo que más... Bueno, ampliaremos esta entrevista el día sábado en Me Importa Pichincha y también otros temas que hablan acerca de las infancias, las vulneraciones de las cuales están siendo víctimas en nuestro país, queridos amigos. Pili Navarrete, defensor de derechos humanos, les recomiendo que busquen también lo que está haciendo la CDH en Guayaquil y... hay que leer estas historias por más dolorosas que sean, porque hay que generar conciencia sobre lo que está ocurriendo y llegar a ese acuerdo común de proteger a las infancias, ¿no? No son delincuentes, porque sí, muchos de estos niños y niñas han sido captados en situaciones muy complejas y muy dolorosas, y adoptar políticas que busquen encarcelarlos a los niños, niñas y adolescentes en vez de poder generar una reinserción a una vida que debería tener cualquier niño, cualquier niña de su edad, pues es realmente peligroso para el Ecuador. 9:59, gracias a todos quienes nos han escrito, a Inés, a Antonio, a Luis, muchísimas gracias, a quienes nos saludan en redes sociales. Ya me despido porque el abuelito me dice, se finí, ya se terminó el programa el día de hoy, mañana volvemos con más de Las Guardias.